Derribando tus gigantes. Amén. Me dicen amén cuando usted ya tiene ahí la palabra. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Yo sé que ya todos sabemos mucho de esta historia, pero déjenme decirle lo que el Espíritu Santo me dio. Amén. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Diga, se llamaba Goliat. De Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de nada más y nada menos que 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, que dice, se turbaron y tuvieron, no un miedo, mi amor, dice que tuvieron un gran miedo. Dígalo, tuvieron un gran miedo. Amén. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Mire, cuando está orando, porque siempre estamos orando continuamente, amén, para recibir lo que el Señor tiene para cada pueblo. Y yo hoy creo que Dios te trajo para escuchar esta palabra. Amén. Amén. Y nosotros como predicadores, pudiera yo sacar ahí cualquier predicación de las que tengo muchas, para la gloria del Señor. Pero no se trata de eso, mi amado y mi amada. Se trata de decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este pueblo? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? Porque Él sabe la necesidad que hay en nuestra vida. Y siempre también Dios nos habla, amén, a través a nosotros los predicadores de la enseñanza de la palabra. Él nos ministra, amén. Y pude escuchar la voz de Dios, del Espíritu. El Goliat, que era este hombre, dicen que era altísimo, era un gigante. Yo nada más, mire, me imaginaría esa escena, ¿verdad? ¿Qué pasaría que usted se le pusiera al frente un gigante? Amén. Eso tuvo que ser tremendo. Eso tuvo que, mire, los amedrentaba, los amenazaba. Y si usted ya me va copiando y es entendido, usted se va a dar cuenta que ese Goliat representa, amén, muchas cosas. Representa las dificultades, diga, las dificultades. Esos problemas que parecen imposibles de vencer. Ese Goliat significa oposición, significa crisis, pecados ocultos. Dígame. Esos gigantes que vienen a nuestra mente, disfrazados de pensamientos de derrota, de incredulidad, de desánimo, que no lo vamos a lograr. Esos gigantes te quieren detener y desviar del propósito de Dios en tu vida. Yo no sé si ustedes han pasado por allí, pero yo he sido una mujer bien procesada, amén. Y yo he pasado por situaciones adversas, he pasado por momentos donde usted está orando y usted siente que el cielo está cerrado, donde usted está orando por alguna situación en su vida personal y usted dice: Señor, pero ¿cómo es que otra vez, una y otra vez yo caigo en el mismo pecado? Una y otra vez yo caigo en incredulidad, una y otra vez yo siento desánimo, yo siento tristeza. Mire, hay muchas personas que nos buscan para pedirnos consejería y hay muchas personas que están pasando situaciones fuertes y que nos dicen: es que nosotros oramos y oramos, pero no está pasando nada. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Solo a mí? A todos, ¿verdad? En algún momento. Hay oraciones que usted hace, inmediatamente Dios responde, gloria a Dios.
Pero hay oraciones en las que usted ha clamado meses, usted ha clamado días, y usted dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y el enemigo aprovecha esas situaciones, porque el enemigo es un mentiroso. ¿Cuántos saben que el enemigo es un mentiroso? Es padre de mentira. Él vino a matar, a robar, a destruir. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Que el Señor reprenda al diablo, porque las maquinaciones de él son muy sigilosamente. Él trae un pensamiento, viene a tu mente. Y me gustó un reel que vi de Marcos Witt. Dice, no dejes nunca que esos pensamientos que vienen a tu mente hagan nido. Porque esta mente, mi amor, puede ser un taller para el diablo. Él trabaja en segundos y en minutos para traer un pensamiento, para detenerte. Mire, yo no me puedo imaginar a esa gente. Dice que se turbaron, dice que tuvieron miedo. ¿Y quién no? Con semejante gigante. Amén. ¿Quién no va a sentirse atemorizado? Pero hoy yo le traigo la solución para esto, dígame. Aleluya. Hoy vine a recordarte que Dios es más grande. Diga, Dios es más grande que cualquier gigante. Dios es más grande que cualquier situación. Dios es más grande que cualquier dictamen médico. Dios es más grande. Aleluya. Él es poderoso. Él es más alto. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que tú no estás solo. Dígale a su vecino, tú no estás solo. Tú no estás solo, amén. Dios Todopoderoso va contigo. Él te sostiene, Él te levanta. Él dice que te lleva de su mano derecha, que no temas, amén. Que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, amén. Vengo a decirte, permanece en Dios. Dígale a su vecino, permanece en Dios. Si tú soportas el proceso, ese proceso para el que fue preparado David para matar a Goliat, y lo vamos a ver, si tú permaneces, Dios te va a dar la victoria, amén. Pero hay que permanecer. La Biblia dice, resistir al diablo. Mire, y nosotros no lo sabemos así al dedillo, amén. Pero lo estaremos resistiendo. Pregunto, no me lo conteste. Estaremos resistiendo. Estaremos permaneciendo en ayuno, en oración, velando, orando. Dice la Biblia que hay géneros que no salen sino con ayuno y con oración. Hoy yo vengo a decirle a usted lo que dice la palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Pero usted y yo necesitamos usar la palabra. Si yo leo la palabra, la cotorreo como una logra, me la sé, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ah, mi amor, pero cuando estás en una necesidad, tienes que tomar autoridad y creer la palabra y hablarle a esa circunstancia. Y en el nombre de Jesús, esa circunstancia, en el momento que Dios sea, tú no lo sabes. Minutos, segundos, Dios puede hacer lo que... Mire, yo he visto milagros, yo he visto hacer a Dios milagros en mi vida. Mi vida ya es, de por sí es un milagro, la vida de mi esposo es un milagro. Amén. ¿Quién podía cambiar la vida de este hombre? Solo Dios, mi amor, solo Dios. Mi vida, un desastre, metida en un hueco bien profundo, alcohólica desde los 13 años, una niña. El diablo me tenía, miren, señaladita, a esta la mato. Me intentaron 3 veces matarme, pero qué lindo que es Dios. ¿Sabe qué? Satanás andaba detrás de matar el propósito, eso lo entendí que yo portaba. Pero ¿sabe qué? Yo tuve un Dios más grande, aleluya, que me sacó, que me limpió, que me puso nombre nuevo, amén. Que me dijo, mía eres tú. Y el enemigo tuvo que huir, no lo pudo hacer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, amén. Porque somos hijos de Dios. Y quiero que se vaya ahí, más adelantito, ahí en 1 Samuel 17, pero ahora nos vamos a ir al versículo 33. Dijo Saúl a David,
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, mire qué lindo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, aleluya, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y si usted lee toda la palabra, mire, por David nadie daba un 5. Yo no sé usted, pero por mí nadie daba un 5. El día que entré a una iglesia cristiana le dijeron al pastor, pastor, tenga cuidado con esa mujer. Esa mujer es de cuidado. Además, pastor, ella rapidito le va a pasar. Y sabe qué lindo que es Dios, que de lo vil, de lo menospreciado del mundo llamó Dios para avergonzar a los sabios, para la gloria y honra de la alabanza del Padre. Hoy tengo 24 años de caminar con el Señor. Tuve un encuentro con Dios, Él cambió mi vida, cambió mi lamento, cambió mi tristeza en gozo y me sacó, amén, para su gloria. Porque ese es el hombre, mi amor, el hombre te señala, para el hombre, no, mire, para los hermanos de David, lo regañaron, se enojaron con él, ¿qué está haciendo este chiquillo aquí? Lo menospreciaron, pero este proceso, porque esto de que David se agarraba con un león, con un oso, eso es proceso, mi amor, eso es proceso. Eso simboliza las situaciones que hemos pasado, las circunstancias de nuestra vida. Muchas veces nos tenemos que agarrar fuerte y no soltarnos de la esperanza. Muchas veces en nuestras propias fuerzas nos cansamos, nos debilitamos. Muchas veces tenemos que esforzarnos y decimos, Dios, ya no aguanto más, ¿qué voy a hacer? Dios, ayúdame, Dios, por favor. Porque la gente no cree en uno. Porque cuando uno ha tenido un pasado fuerte, la gente, uno pierde credibilidad hasta que la gente empieza a ver fruto en uno. Pero lo que quiero decirte es que si la gente, el hombre no te valoró, Dios sí te valora. Dios sí, porque fue tanto su amor, amén, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y cada gota de esa sangre tenía tu nombre. Tú naciste en el corazón de Dios, tú naciste en el corazón de Dios y sabes, para grandes propósitos. ¿Cuántos saben aquí que tenemos propósitos? David conocía a Dios, él tenía fe, diga, él tenía fe. Él tenía fe, dígalo fuerte. Tenía identidad y lo más poderoso, dependencia del poder de Dios. Diga, dependencia del poder de Dios. ¿Cuántos dependemos de papá aquí? Amén. Yo soy la primera necesitada, aleluya. Desde que yo abro mis ojos, yo le digo, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Te necesito hoy más que ayer. Necesito amarte hoy más que ayer, Señor. Necesito que tú te perfecciones en mí. Porque sabe, estamos llenos los seres humanos de un montón de cosas. Somos un poquito complejos a veces. Y eso no tiene que ver nada con Dios. Eso tiene que ver con la manera en que tenemos de ver las cosas. Y en la manera en la que usted cree. Amén. ¿Cómo usted enfrenta la circunstancia? ¿De qué manera usted la enfrenta? ¿De qué manera usted conoce al Dios que usted tiene? ¿Hasta dónde le ha llegado su fe? Amén. Porque David tenía una fe hasta el tope. Mire lo que hizo David. Yo no sé si nosotros lo podríamos hacer, pero yo digo amén. Yo digo que sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso aquí la importancia de tener todos los días intimidad con Dios y levantar un altar para Él. Amén. La Biblia dice en Daniel capítulo 11 verso 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, pero no se quedó ahí, dice, y actuará. Debemos de esforzarnos y debemos de actuar. ¿Sabe? A veces,
yo no me quiero levantar. Allá en San José ha estado haciendo bastante frío en la mañana. Ay, mi amor, y yo quiero quedarme en las cobijitas. Yo quiero quedarme ahí. Pero yo sé que me tengo que esforzar. Y yo sé que tengo que actuar. Porque Satanás anda como un león rugiente, viendo a quién se va a devorar. Y mire, nos enfrentamos a un día y usted no sabe qué situación le va a venir. Ninguno de nosotros podemos saber. Pero hay algo que cambia tu vida y la mía. Y es la oración. La oración cambia todas las cosas. Con la oración tú puedes decirle al diablo un momento. Tú te puedes anticipar y tú tienes autoridad en tu boca para atar y para desatar. Y en el nombre de Jesús empezar a hacer una muralla de oración por tu día. Consagrar cada minuto, cada hora, cada segundo. Consagrar tu vida, consagrar tus hijos. Hacer una muralla de oración por tus hijos, por tu casa. La palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Necesitamos todos los días ir a la fuente, todos los días ir a buscarlo a Él, porque entre más yo más y más me lleno de Dios, más los frutos de Él se van a ver en mi vida. Entre más yo me lleno de Dios, más voy a conocerlo a Él. Yo conozco a mi esposo, podría decirle casi que perfectamente, lo conozco. ¿Por qué? Porque yo tengo intimidad con Él. Yo lo conozco en su acostar, en su levantar. Yo sé que le gusta y yo sé que no le gusta. Nunca le dé mondongo, por favor. A Él no le gusta el mondongo. Dele pinto. Mire, ese hombre puede comer pinto en la mañana, pinto a mediodía, pinto en la cena. Él ama el gallo pinto. Santo. Lo conozco. Conozco cuando, y las esposas que están aquí me van a entender. Conozco cuando algo le ha pasado y yo le digo: ¿usted algo tiene, papito? No, nada. Porque los hombres a veces no les gusta. No. Los hombres son muy diferentes a nosotras las mujeres. Es otro diseño aparte, sin menospreciarlo. Pero el hombre es un poco más calladito. Nosotras hablamos, decía antier que estaba escuchando una predicación del pastor David Escarpeta, que nosotras las mujeres hablamos hasta con la refrigeradora. Tenemos esa capacidad. Mire, hablamos y hablamos. Por eso somos buenas intercesoras. Amén. Porque no nos quedamos calladas. Díganme las mujeres que están aquí. No nos quedamos calladas. Somos buenas para orar, para interceder, para decirle al diablo: no te metas con mis hijos, no te metas con mi casa, no te metas con mi economía. Amén. Aleluya. Mi amor, si tú te metes con Dios, tus sentidos espirituales empiezan a despertar. Y entonces, si tú eres chismosita, el Espíritu Santo te va a redarguir. Si tú eres chismosito, si te gusta escuchar cosas que no son de Dios, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir: cierra la boca, no hables así. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos endereza, nos acomoda. Y a veces no es fácil. Mire, no es fácil. Porque la carne, ¿qué quiere? La carne quiere carne, mi amor. La carne quiere, mire, la carne quiere pecado. Pero por eso todos los días nos tenemos que esforzar por estar a los pies del Maestro y decirle: Señor, cámbiame, transfórmame, no quiero ser la misma, por favor, Señor, quítame esto. Y sabe, tanto que usted ora, tanto que usted golpea en oración, en ayuno, que de momento a otro, a mí me pasó en mi vida y me pasó en mi esposo. Siempre digo esto: yo no veía nada en mi esposo, cada día lo veía más loco, cada día lo veía más lleno de pecado, pero yo seguía orando, yo seguía clamando, yo seguía intercediendo. No lo solté hasta que el Espíritu Santo trabajó en él y lo transformó, porque solo el Espíritu Santo, mi amor, puede transformar. Solo Él puede cambiar. Amén. Yo quería cambiar a Víctor, yo quería cambiar a mi esposo, pero entendí que lo tenía que entregar a los pies del Señor, porque Él iba a hacer una obra perfecta y levantó un hombre de Dios, un siervo de Dios. Yo que vivo con Él puedo darle testimonio que Él es un hombre que ama a Dios, que Él es un hombre que se guarda para Dios. Y así, mi amor, en todas las áreas. En todas las áreas Dios te va alineando, Dios te va diciendo qué es lo que tú tienes que quitar, qué es lo que está mal. Acercas a Dios nunca, si tú no sacas unos momentos para orar
buscar presencia de Dios, te va a pasar lo que esta gente le pasó. Tenía la mirada puesta, ¿qué? En la circunstancia. Tenía puesta la mirada en la circunstancia. Cuando Pedrito osadamente le dijo al Señor, Señor, si eres tú, ven. Y mientras Pedro caminó sobre esas aguas y miraba al maestro, Pedro pudo caminar. Pero de pronto, cuando Pedro quitó la mirada del maestro, ¿qué pasó? Se empezó a hundir, y eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa cuando soltamos el ejercicio del ayuno, de la oración, de la lectura de la palabra. La palabra te instruye, ella te enseña, ella te redarguye. No está esperando usted. Tiene una palabra, mi amor, ahí está todo, mi amor. La palabra sirve para todo, es un manual de vida. Por eso es que Dios no se equivoca, amén. Él nunca se equivoca. Te darás cuenta cuando estás en la presencia de Dios cuál es tu identidad y la autoridad que Dios te dio. Tú eres hijo amado, tú eres heredera. Tú hablas el lenguaje de Dios, que es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: sin fe, dígalo más duro, sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el lenguaje de Dios, el lenguaje de la fe. ¿Qué ha pasado? Que las circunstancias, los problemas a veces quieren opacar la fe, y a veces vemos más grande la circunstancia, la situación que tenemos. Cuando yo cada vez me metía a orar y veía a mi esposo, el enemigo me hacía creer como que lo que yo estaba orando no servía, porque cada vez lo veía peor. Pero yo seguí perseverando. Yo le dije: Señor, dame de tu fe. Yo quiero hablar el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es el sí y el amén. Y me hizo gracia un día de estos, porque mi pastor estaba predicando y él dice: hermano, dígale al Señor que convierta su lengua. Y me hizo mucha gracia, pero es cierto. Usted como creyente, usted no puede estarse maldiciendo solo. Usted no puede estar hablando mal. Usted tiene que hablar el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios tiene que ser una de las características que venga sobre nosotros, que se vea en nosotros. ¿Por qué, mi amor? Porque si estás enfermo, ¿qué dice la Biblia? Que por la llaga de Cristo hemos sido nosotros curados. Háblele a su enfermedad, póngase la mano, pero hable, mi amor, hable y crea que la palabra no vuelve atrás vacía, sino que ella va y cumple el propósito por lo cual, mire, hermanos, que sígalo haciendo, sígalo haciendo, no se canse hasta que usted vea. Usted tiene alguna necesidad de algo, haga las loqueras. ¿Qué hago yo? Cuando estaba en mi mejor proceso, abría la alacena y aquella alacena vacía. Pero yo, con el lenguaje de la fe y con los ojos de la fe, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, porque es la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria. Señor, yo creo que tú me vas a llenar la alacena. Señor, yo creo que tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, yo soy una fiel diezmadora y ofrendadora, y tu palabra dice que tú reprenderás al devorador por nosotros. Ahora yo estaba pasando un proceso donde Dios estaba trabajando la fe en mi vida. ¿Por qué? Porque Él nos estaba regalando un ministerio. Y qué fácil que a ustedes se lo pongan todo así, ¿verdad? En la mesita. Cuando Dios nos llamó al ministerio, hace 24 años atrás, fue un desafío. ¿Por qué? Porque Víctor iba, ustedes lo conocen, cantaba, plata iba, plata venía, hoteles para arriba, hoteles para abajo. Entonces Dios necesitaba matar al artista y levantar al siervo. Dios necesitaba matar esta mula, porque era una mula, y levantar una mujer de Dios con dependencia de Dios total, sabiendo que mi proveedor y mi provisión viene de la mano del Señor. Amén. Viene de la mano del Señor. Entonces Dios necesitaba ejercer en mí fe, enseñarme fe. Porque si nosotros hubiéramos salido, Víctor, de lo secular, donde yo trabajaba, que era administradora de tiendas, y qué fácil, ¿verdad? Bueno, ahora todo bien. No. Ahora dice el Señor: no, espérese, porque ahora viene el proceso. Ahora es donde yo les voy a enseñar a ustedes a caminar en fe. Ahora es donde ustedes tienen que pagar el precio. Amén. Entonces,
Hay que tener cuidado con eso, ¿sabe? Yo aprendí a serle fiel a Dios. La Biblia dice que si en lo poco yo puedo ser fiel, en lo mucho Él me va a poner. No hay excusa. La pastora mía por 20 años me enseñó esto. Usted no puede traerme hoy el paquetico de sal para las ventas, pero tráigame un consomé, pero traiga, mi amor, que Dios te vea siendo fiel en lo poco, para que Dios te pueda dar lo mucho. Así como nos esforzamos para un montón de cosas, nos tenemos que esforzar cuánto más para la casa de Dios, cuánto más darle a Dios, porque Él se merece todo. Cuando usted trae un diezmo, cuando usted trae una ofrenda, usted está reconociendo que Él es su proveedor y que usted está agradecido con Él. Y no vine a hablarle de diezmos y ofrendas porque ese es otro tema y ahí puedo enseñarle, tengo toda la autoridad para enseñárselo. Dios me ha bendecido juntamente con mi esposo, no nos ha faltado nada, amén, porque le hemos creído a Dios. ¿Sabe? Que yo me paraba en el altar y no me da vergüenza decir esto, con mis boticas rotas por debajo, y eso nadie lo sabía, y así venía yo, y así servía en el altar. Cuando yo llegaba a la casa, yo me quitaba esas botitas y me quitaba esas medias, mis deditos estaban todos arrugaditos del agua que se les metía, pero ahí estaba yo fiel, no me importaba, con los zapatos rotos como fuera, pero ahí estaba yo parada en la brecha diciéndole al diablo, ¿sabes qué, Satanás? Ni mis zapatos rotos me van a detener para que yo le sirva al Rey de Reyes. ¿Y usted sabe qué hizo Dios? Apláudale al Señor. ¿Y usted sabe qué hizo Dios? Dios empezó a chequear y a chequearme y a chequearme, y entonces Dios empezó a darme y a darme. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que suple y es un Dios que honra? Amén. Dios honra a los que le honran. Amén. ¿Cómo derribamos esos gigantes que acechan nuestra vida? Buena pregunta, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo derribamos eso? Amén. Váyase ahí, un poquito más adelante. Amén. Ahí en 1 Samuel 17. Aleluya. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, vea qué tremenda declaración de David. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, aleluya, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en tu casa, que hay un Dios en tu familia, que hay un Dios en esta iglesia, aleluya. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mire qué importante, Él se anticipó, todavía no le había, miren, pero Él lo declaró con fe. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno de Dios. Él estaba lleno de Dios. ¿Cuántos están llenos aquí de la presencia de Dios? El pueblo estaba amedrentado. Dice que tuvieron gran miedo porque ellos tenían la mirada fija en la circunstancia. Amén. Tenían puestos sus ojos en el problema. Pero David conocía al Dios que podía solucionar los problemas. David estaba impregnado de la presencia de Dios, porque en medio de esas montañas, de esos pastos donde él estaba cuidando las ovejas, ahí Dios lo estaba capacitando, ahí él tenía intimidad con Dios, ahí él estaba siendo lleno. Por eso la importancia de lo que te estoy diciendo, que busques al Señor mientras puedas ser hallado. Búscalo de todo tu corazón. Entonces el lenguaje, mire, el lenguaje mío era un lenguaje que ni le cuento, era un lenguaje bien fuerte. Yo decía muchas malas palabras y tenía un lenguaje de derrota. Tenía un lenguaje de qué pereza, yo no puedo, ¿será que sí? ¿Será que no? Mire, y esto es fuerte, porque por un momento en mi vida yo perdí identidad y perdí propósito. Y no hay cosa más triste en este mundo que perder uno la identidad.
que perder uno el propósito. Yo decía, pero ¿para qué yo nací? Solo para llevar golpes. Yo nací ¿para qué? Mejor yo misma decía, bueno, y si me tomo unas pastillas, y si me tiro un carro y me mato y termino con mi vida, despreciada por mi mamá, rechazada por mis hermanos. Mire, es fuerte crecer así, con un espíritu de orfandad y de rechazo, porque usted pierde el propósito, pierde el sentido a la vida. Entonces eso, aunque yo llegué a Cristo, eso me perseguía. Esas maldiciones generacionales fueron marcas muy fuertes, donde yo tuve que desprenderme, tuve que dejar que el Espíritu Santo me limpiara y soltara eso, porque cuando ya llegué a Cristo, mi lenguaje cambió. Ya yo no decía vulgaridades, pero había sobre mí un espíritu de derrota, un espíritu de temor. Uy, qué pereza, y será que sí, será que allá, y será que esto. No, hombre, yo no puedo, ay no, qué pereza. Tenga cuidado, hay que hablar bien. Dígale a su vecino, hay que hablar bien. Hoy vengo a decirte, quita la mirada del problema, quita la mirada de la circunstancia, quita la mirada del diagnóstico médico y mira, aleluya, mira al más grande, mira al que no ha perdido una batalla, mira a tu papá, el dueño del oro y la plata, mira al que se sacrificó en una cruz por ti y por mí, míralo a él, míralo a él. Él te puede resolver todos tus problemas, todas tus necesidades, amén. David marcó la diferencia, porque David tenía puesta la mirada en Dios y no en el problema como los demás, amén. A David lo menospreciaron, Saúl lo despreció los hermanos. A mí, cuando yo me hice creyente, si me menospreciaban antes, ahora me menospreciaban más. Me decían mi papá y mi mamá, pero te volcaron, pero ¿qué fue lo que te hicieron a vos? Ahora vos sos pandereta, ¿y qué es eso? Y me maldecían, y me menospreciaban. Pero Dios, que es tan fiel, y Dios honra, una vez más le digo, a los que le honran, ahora ellos me respetan, ahora ellos han visto fruto en mí, ahora ellos saben que yo vivo para Dios. Y sabe, esos mismos que me despreciaban, muchas veces, hermana, usted puede orar, usted puede hacer una oración, usted puede pedirle a Dios, aleluya. ¿Cuántos marcan aquí la diferencia? Amén. ¿Cuántos reconocen en su familia que usted porta algo diferente? Amén. Tenemos que dar fruto, amén. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a usar bocas para decirte que no lo vas a lograr, que no vas a poder, que tú no vas a poder alcanzar tus sueños. Se lo dijeron a David, ahí. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir con aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. El enemigo usa bocas para detenerte. Ten cuidado cuando tú tienes sueños, cuando tú tienes anhelos, a quién tú te los cuentas, porque andan por ahí matadores de sueños que te dicen, ay, ¿quién dice? ¿Quién dijo que se podía comprar esa casa? ¿Quién dijo que él podía ir a la universidad? ¿Quién dijo? Les tengo una noticia. ¿Quién dijo? Dios lo dijo. Salió de la boca de Dios. Él es inmutable. Lo que salió de la boca de Dios se cumple. Él no miente. Él no se arrepiente. Lo que Él dijo, Él lo hace. Y si Dios te prometió algo, 33,000 promesas hay en la palabra. Y nos decía el pastor, inicia el año. Tome una promesa, pero tómela y no la suelte. Como esos perrillos de traba que agarran y no sueltan. Agarra esa promesa, y aunque vengan los vientos, y aunque el enemigo quiera derribarte, dígale, no, Señor, yo porto una promesa, mi casa y yo serviremos al Señor. Este es el año que yo veré la buena voluntad de Dios en mis hijos, en mi casa, en mi economía, en mi esposo, en mi esposa, aleluya. Pero tome la palabra de Dios, aférrese a ella. No deje que ninguna boca del diablo apague sus sueños, apague sus promesas, para debilitarte, para decir, ay no. Usted sabe, nosotros hemos sido muy desafiados y le podemos aquí amanecer hablando de milagros. Cuando mi hija quería ir a la universidad, nosotros ya estábamos en el ministerio, y de una u otra manera siempre uno como papá, yo decía, y esta chiquita cuando se gradúe del colegio, ¿cómo vamos a hacer, Señor, para pagarle la universidad?
Y de pronto mi hija me dice, mami, es que usted no sabe, yo quiero ser diseñadora publicitaria y hay una universidad aquí muy buena. Y yo, ajá, mi amor. Y me dice, sí, es la Universidad Veritas, una de las universidades más caras de este país. Y digo, mi amor, no había una más barata para que usted se antojara para ir a estudiar. Pero no podemos minimizar ni apagar los sueños de nuestros hijos. Y yo le dije, mi amor, saque la cita y vamos, porque a uno le hacen un recorrido. Me dice, mami, pero usted tiene la plata. Y le digo yo, sí, amén, yo tengo la plata, en serio, mami, sí. La plata la tiene mi papá, el dueño del oro y la plata, el que me va a suplir a mí y le va a suplir a usted. Así que vamos, que nadie sabe, mi amor, que andamos la bolsa vacía, pero usted alabe a Dios. La agarré, me tomé con ella y con ese grupo de gente, así como nosotros, amén. Somos reyes y sacerdotes, diga amén. Yo creo, eso no es cualquier cosa, mi amor. Le tengo esa noticia, no somos cualquier cosa. Hice el recorrido con todo ese montón, ¿verdad?, de millonarios como yo. Salí de la universidad, la tomé de la mano y le dije, si el Señor quiere que tú estés aquí, yo te he enseñado a orar, dobla tus rodillas que tú vas a estar aquí. Si el Señor quiere y está en la voluntad de Él. Y empezamos a orar. Y este par de loquitos que usted tiene aquí al frente, íbamos a rodear esa universidad y le dábamos vueltas en el carro y sacábamos la mano y le decíamos, Señor, en el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. Señor, oramos, ábrele la puerta a mi hija para que ella pueda estar aquí estudiando. Aleluya. Y Dios, porque Dios es tan precioso, si hubiera venido de mi mamá, si hubiera venido de mi papá, si hubiera venido de un hermano mío la provisión, pero Dios tomó una fuente insospechable, mi amor, ese que usted dice, jamás, ¿cómo? Pues Dios usó ese cuerpito para traer la provisión y mi hija se graduó hace, no sé, como 14 años de ese lugar. Santo. Dios es un Dios de milagros. Pero tú tienes que accionar. La fe va acompañada de acción. Es que estoy orando. Ok, sí, mi amor, ¿y qué estás haciendo? Quiero ese lote, vaya mi amor, yo soy loca en la fe. Quítese los zapatos, échese aceite. Padre, tu palabra dice, Señor, que todo lo que pise, la planta de mis pies es mío. Padre, en el nombre de Jesús, quiero este lote. Señor, súpleme, Señor, súpleme. Y entonces de repente y de pronto va a aparecer alguien por ahí. Un ángel del Señor, yo lo creo, dígame. Y el Señor, así es en todo, mi amor. Porque la palabra lo dice, no le estoy diciendo locuras de flor y uno, no, mi amor, estoy diciendo lo que dice la palabra, amén. Por eso es importante, cambie su vocabulario. Dígale, Señor, si mi lengua se tiene que convertir, pues que se convierta. Y le voy a contar esto último. Estaba lavando platos, lavando una olla y unas cucharitas. Y mi pilita es toda forrada con cerámica. Yo no sé si ustedes han sentido el efecto cuando se cae algo de aluminio o algo de acero en la cerámica. Es un sonido bien aturde. Y se cae la tapa y se queda la tapa así. Pero de pronto el Espíritu Santo, que es tan intencional, me hace ver una telita de araña y me hace ver cómo esa araña se movía y se movía. Y me dijo el Señor, el sonido, Flori, produce movimiento. ¿A qué tú estás sonando esta mañana? ¿Cuál es el sonido que sale de tu boca? ¿Es un sonido de derrota, de desgracia, de fracaso, de temor? ¿O es un sonido de victoria? Abre tu boca, declara la palabra, porque victoria viene. Lo que estaba estancado se mueve, lo que estaba cerrado se abre en el nombre de Jesús. Pero tú necesitas aprender palabra de Dios. Hable palabra de Dios. Y si por ahí se le acerca algún hermanito, alguna hermanita con calamidad, dígale, mi amor, venga, vamos a orar. Venga, vamos a orar, vamos a poner en oración. La Biblia dice que el que pide, aleluya, se le da. Que el que toca, se le abre. Vamos a tocar el cielo con nuestra oración. Amén. Usted tiene que aprender que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ya voy terminando. Amén. Vamos a predicando. Quiero decirte en esta mañana, ¿tú sabes lo que mató a Goliat?
Lo que mató a Goliat es el arma más poderosa de un creyente. A Goliat lo mató la fe y el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos. La fe que fue depositada en un pequeño muchacho que conocía al Dios al cual le servía. Tú tienes que conocer el Dios al cual tú le sirves. Tú lo tienes que conocer, porque si no, entonces nada valdría la pena, ¿verdad? Bueno, vengo, voy, le sirvo al Señor y aquí estoy, ¿verdad? El Señor conoce. No, mi amor, hay que esforzarse. Hay que esforzarse. David sabía quién estaba a su lado. David sabía quién estaba a su lado. ¿Usted sabe quién está a su lado? ¿Usted sabe realmente quién está a su lado, mi amor? El Dios Todopoderoso, mi amor, está a tu lado. El Dios Todopoderoso. Dios te dará la victoria si tú decides establecer una relación con Él. Pero solo si tú lo decides. Porque Dios es un Dios caballero. ¿Sabe? A mí me tocó un proceso de muchos años entender eso. Dios nos llamó a ser pastores en el 2002. Dios me llamó a la par de este hombre. Pero ¿sabe qué hizo la cabezoncita que usted tiene aquí al frente? Con llamado, ungido, hasta las medias. Bueno, dice Víctor, ahora sí. Señor nos llamó, vamos a ir a ministrar juntos. ¿Qué? Sí, a ministrar juntos. No, Señor. A mí déjeme aquí en la iglesia. Yo tengo aquí el ministerio con las mujeres. Y usted vaya. Vaya usted, a mí no me... No, pero es que la gente me pregunta por usted. Dígales que estoy en la iglesia, que yo estoy sirviendo. No me ve aquí, usted viene, cualquiera que venga a buscarme. Aquí estoy yo mañana, tarde y noche. ¿Cuál es el problema? Cabezona. Y oraba, y oraba, y oraba. Cielos cerrados. Cerraditos todos los cielos. Entonces, como Dios es tan precioso y el que comienza la obra en nosotros, Él mismo la va a perfeccionar. Entonces Dios empezó a arrinconarme. Entonces Dios empezó a trabajar conmigo. Entonces empezó Dios, hasta que yo le dije, ay, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres? Es que te llamé junto al hombre de Dios. ¿Qué andas haciendo en desobediencia y sola? ¿Por qué andas corriendo de tu llamado? Y Dios me pasó por cosas muy, muy fuertes para entender eso. Cuando me rendí, mi amor, no peleé con Dios. Él siempre va a ganar, se lo doy con toda autoridad, porque yo peleé mucho con mi llamado. No, pastora, ¿para qué? Si yo estuve 20 años a la par de mi pastora, yo sé lo que le pasa a los pastores, la gente es muy ingrata. Ay, no. No quiero, Señor, nada con el llamado. Hasta que tuve que rendirme, mi amor, ¿qué iba a hacer? Ya no tenía para dónde. El Señor me encerró y yo quería salirme por ahí. ¡Pah! Se cerraba la puerta. No, tal vez por la ventana, me la voy a brincar. ¡Pah! Se cerraba la ventana. No, pero tal vez si voy por aquí. ¡Pah! Hasta que me arrinconó. Me metió en un rincón y me empezó a sacar toda la costra de mi vida y me empezó a confrontar y lloré mucho. Y le dije, bueno, Señor, está bien, voy a empezar a andar con el siervo de Dios, con el llamado que tú me dices. Le decía a Víctor, por favor, yo voy a ir con usted, pero a mí usted no me pase. Si usted me pasa a mí a saludar, crea que va a tener un problema conmigo. Lo llevaba amenazado. Yo no le quiero hablar a nadie. A mí déjeme ahí que está en una silla. ¿Y sabe qué pasaba? Que llegábamos a un lugar. Bueno, hoy está con nosotros el hermano Víctor Zúñiga, es una bendición. Viene acompañado de su esposita, pero antes de pasar al hermanito Víctor, voy a pedirle a la esposita del hermano Víctor que pase y venga y dé un saludo. Porque ese es Dios. Ese es Dios. Yo le decía a Dios, yo no quería, entonces decía a Dios, ahora es que a mí me da la gana y yo la pongo, porque a eso fue que usted llamó. Ahora, mi amor, me tienen que hacer señas. Ya, cállese, quite, entregue el micrófono. Apláudale al Señor. Porque para mí es un deleite enseñar la palabra. Para mí es una bendición y una honra poderle servir al Señor. Amén. Pero Él hizo lo que hizo en mí, me transformó. Mire, y quiero rescatar esto muy importante. Cuando ya tengo 8 años, ¿verdad, mi amor? 8 años de servir a la par de este hombre de Dios. Mire, me siento honrada, me siento feliz cuando venimos a los pueblos. Vengo viendo las flores, las montañas, alabando a Dios, agradecida con Dios. Pero mire lo que pasó en días, porque fue en días.
Ya le digo a Víctor, está bien, voy a seguir ministrando contigo. Y fue sobrenatural. Todas las puertas que se me habían cerrado aquí en oración se me abrieron. Y yo me quedé impactada. Y yo dije, Dios, ¿pero qué es esto? Muchas cosas que yo tenía trazadas, que yo estaba pidiendo, Dios empezó a dármelas así sobrenaturalmente, en respuesta de Dios, en respuesta de Dios, en respuesta de Dios. Y yo le dije, Señor, ¿pero qué fue lo que pasó? Cambiaste. Entraste en obediencia. Ahora el cielo te puede bendecir. Ahora yo te puedo bendecir porque te alineaste con el cielo. Ahora estás caminando en legalidad porque te llamé. A eso fue y obedeciste. Entonces obedezca. Dígale a su hermano, obedezca. Obedezca. Díganselo sin miedo. Él no le va a hacer nada. Aleluya. Aleluya. David sabía quién estaba a su lado. Dios te dará la victoria. Amén. Si tú decides en esta mañana arreglar el altar de Dios, tú sabes cuál es la mayor riqueza de un hombre. No son sus bienes, no es su finca, no es su dinero. La mayor riqueza de un hombre es Cristo en el corazón. Cristo siendo el centro de tu vida. Con Cristo siendo el centro de tu vida, tú puedes realizar todas las cosas que tú te propongas. Amén. Hoy vengo a decirte otra vez, permanece. Juan capítulo 15 versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, oído, el que permanece en quién, en Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esto me habla de dependencia. El fruto que vimos en David no es una mayor evidencia que su permanencia y su dependencia en Dios. Esa es la evidencia. Amén. Yo le pedí a mi esposito por ahí que me pusieran una alabanza. Voy a pedirle que se ponga de pie. Amén.